Hola a todos. En este documental abordaremos temas de suma importancia, entre ellos la enseñanza de las matemáticas, de la historia, de la informática, el análisis de la reforma agraria, de la estructura del sistema educativo nacional, entre otros. Bueno, para iniciar a hablar de este documental, yo les voy a mencionar lo más relevante de esto, es decir, para nosotros poder enseñar alguna materia, sea cual sea, necesitamos elaborar estrategias dinámicas que sean de interés para el pequeño, es decir, que sean divertidas, que utilicen materiales y de esta forma su aprendizaje va a ser mucho más rápido y más significativo, no solo para ese momento, para esos trabajos, sino para su vida. En este caso, las matemáticas las utilizamos todo el tiempo y si no se enseñan adecuadamente, no les agarramos el gusto que quisiéramos y posteriormente nos cuesta trabajo elaborar ciertas actividades, porque las matemáticas son esenciales para la vida. Entonces, nosotros como docentes en formación debemos de prepararnos para que los niños aprendan, pero aprendan bien, que no se repitan esos patrones que nosotros a lo mejor tuvimos en la infancia, de que la enseñanza de las matemáticas no fue tan grata y por lo tanto ahora no tenemos ese gusto. No, tenemos que romper con esos patrones y crear que nuestros niños aprendan de verdad. En la enseñanza de la historia es para qué, para crear un pensamiento crítico, analítico, reflexivo sobre las cosas, sobre lo que pasa en tu sociedad. Sobre todo esto va en relación con la reforma agraria, el reparto de tierras equitativo, igual con el análisis de la estructura del sistema educativo nacional, que pues abarca todo lo relacionado con la educación. Esto es muy, muy, muy importante y de esto se va a hablar en este documental. También la informática es esencial hoy en día y más que nada pues en esta pandemia que nosotros estamos atravesando la ocupamos todo el tiempo. Si bien es cierto no todos contamos con a lo mejor aparatos de primera necesidad, en este caso un celular inteligente, una computadora, pero sí necesitamos impartir estos conocimientos a los niños para que ellos sepan cómo se usa, a qué se refiere, etcétera, etcétera. Más que nada, esto va enfocado a que los niños aprendan, pero aprendan bien, a que los niños no se aburran, a que los niños comprendan, investiguen, que hagan las cosas que los divierta, pero que les enseñe. Entonces, pues esto sería todo de mi parte y vamos a ver el documental. Análisis cronológico de mi formación docente. Personalmente nos ha hecho crecer como personas, y personas para bien, donde aprendemos algo nuevo bajo diversas teorías como el desarrollo del niño y cómo estamos equivocados en la enseñanza antigua, e incluso diferentes formas para enseñar, estrategias para el que el niño desarrolle sus habilidades. Y más que nada, nos ponemos en práctica todos estos aprendizajes como un desafío, como un logro de la actualidad, que es muy diferente estar enfrente de los niños que estar de forma teórica. Lograr una atención es muy importante para sacar provecho sobre los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Bien lo habíamos visto en investigación y práctica y localización del territorio, la historia nacional y la educación, que nos dan informaciones básicas sobre los gobiernos, sobre lo que se tiene en cuenta de sus viviendas, México, y algún desarrollo que se llevó a cabo, el sentido y experiencias sensibles en donde podemos desarrollar nuestras habilidades del cuerpo humano, educación frente a la desigualdad y la exclusión, donde nosotros tenemos diferentes capacidades y no por ello vamos a ser excluidos, investigación y prácticas sobre problemas de la comunidad que nos enseñan a que las problemáticas deben de ser internamente, fundamentos teóricos y prácticos de la educación a principios del siglo XX, en donde se toman diferentes oportunidades que se pudieron propiciar por algunas personas que estaban dentro de dicha
época, métodos y herramientas de aprendizaje de la lectoescritura, en donde nos enseñan a escribir, a leer sin en cambio, algunos métodos son un poco más eficientes que otros. Especialidad y autonomía, en donde el niño puede aprender diferentes maneras de movimiento del cuerpo, producción y reproducción de la vida en la comunidad, donde el cultivo, cosas que se pueden hacer en casa y en la comunidad, tenemos beneficios propicios de ellos. Instituciones y prácticas educativas de las primeras décadas. Pedimos que esto es una parte muy importante, como estrategias como los juegos y los cantos, la socialización y la convivencia de los procesos de aprendizaje, en donde los niños y los papás participan de una forma peculiar. Atención y memoria, intuición y creatividad, en donde se hace en los niños una mejor enseñanza y motivación, saberes y ritualidad y tradiciones, en donde los antepasados y la diversidad de las culturas hacen que seamos una parte a seguir. En este apartado les hablaré sobre el cuadro CQA, donde mencionaremos a las 5 materias que tenemos en este cuarto ciclo y nos realizaremos 3 interrogantes. ¿Qué sé de la asignatura? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué aprendí? Bien, la primera materia es estructura y organización del sistema educativo nacional. ¿Qué sé de la asignatura o qué sabemos yo y mis compañeras? Bueno, pues que la educación debe de ser gratuita, laica, obligatoria. El sistema educativo nacional pues se estructura por niveles, el nivel básico, el superior, el medio superior. Cada uno de estos niveles se divide por siglos, obviamente, y pues manejan planes y programas de estudio. Por otra parte, ¿qué quiero aprender? O sea, esto tiene mucha información que a nosotros nos sirve. Quiero conocer con otros aspectos cómo está estructurado el sistema educativo, pues si se brinda el recurso necesario para la educación y los procesos que han transformado la educación. ¿Qué quiero aprender? Nosotros no tenemos muchos conocimientos sobre estos dos temas, entonces hay que ir profundizando para poder comprender nosotros nuestra sociedad. En este caso, el texto de Raquel Sosa Elizaga, el de Los códigos ocultos del cardenismo, nos ha ido ayudando mucho porque nos muestra puntos, códigos, como bien lo dice el título, más allá del cardenismo y cómo esto tuvo relación tanto con reforma agraria con educación socialista. Entonces es algo muy interesante, muy padre, que pues sí recomiendo. Lo que influye mucho en esto es pues la educación de historia escolar. La educación de historia escolar yo la realicé con mi mamá, que es del 5 de febrero de 1967. Es en el año donde aún la educación se encaminaba un poco pobre, de acuerdo al entorno, de acuerdo a cómo iban vestidas las personas, de acuerdo a la vegetación, cómo iban, pues no los llevaban, incluso iban solos caminando. Y pues su infraestructura pues era un poco escasa. Contaban con muy pocos salones, sin pintar, sin aplanar, no habían auditorios e incluso los caminos eran de terracería, habían canales que pues eran peligrosos. Y pues algo político que podría compartir es que pues el PRI pues siempre estaba a la cabeza. Como tal se regía solamente en que ellos aprendieran lo que necesitaban. Sí, importaba un poco la competencia, pero pues, bueno, como era mujer, pues me imagino, bueno, según, solamente se dedicaban a lo que era la casa y pues aprende a leer un poco para poder comunicarte con las personas y nada más. Como tal no era una educación tan completa. Hola, hoy les voy a explicar sobre un cuadro donde comparamos las asignaturas que más nos gustaban y las que no nos gustaban, así como algún maestro que nos marcó de una forma positiva y negativa nuestra formación. Al igual de todo esto, les voy a explicar el porqué de las cosas. Nosotros somos 4 integrantes, 4 compañeras,
que las asignaturas que más nos gustan es matemáticas, formación cívica, español, así como artes, ciencias naturales e historia. Las materias en las que más coincidimos es en matemáticas y en español. ¿Por qué? Según nosotras es porque se nos hace muy interesante las historias, los cuentos, la gramática, así como leer, e incluso porque es muy interesante y divertida las clases, ya que hay mejores explicaciones bajo ciertos ejemplos como un libro, así como también las situaciones que se enfrentan dentro de la lectura nos parece muy interesante. Y las materias que no nos gustan demasiado es historia, alguna compañera pues fue matemáticas, geografía. El plan y programa que utilizamos nosotros es aprendizajes clave para la educación integral, que en este caso es de los 3 niveles de educación básica. Sin embargo, nosotros tenemos un perfil de egreso hasta dónde podemos llegar en los aprendizajes esperados. Es un modelo educativo muy bueno, muy flexible, adecuado a las necesidades que tengan nuestros alumnos en la educación preescolar. Sobre todo, vamos, en cuestiones de aprendizajes, es lo socioemocional, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y áreas de educación personal y social que nos ayudan a fortalecer sus aprendizajes y sobre todo a lograr aprendizajes significativos para su vida diaria. Se basa en 3 campos de formación, más aparte de las áreas en este caso, al desarrollo personal y social. Y nosotros nos basamos también en un diagnóstico inicial que se realiza a los niños al entrar a un nuevo ciclo escolar. En base a ese diagnóstico se van eligiendo los aprendizajes esperados a trabajar con los niños y se planean actividades que nos fortalecen a esos aprendizajes esperados, logrando en ellos pues conocimientos significativos que son aplicables a su vida diaria. Bueno, aquí en este terreno no era cultivo, era puro monte. Últimamente ya se hizo de riego, como a los 6 años. Yo fui como 12 años en primero y de primero nunca pasé, ¿De primaria? de primaria. Es así, ya no me acuerdo porque pues la verdad no aprendí nada. Pero sí sabe contar hasta hoy. Sí, ya debo decir que ya de grande he aprendido a leer, y aunque a veces para escribir me falta una letra o dos, En la primaria no aprendió casi. nada. Esta trayectoria escolar que nos llevó 15 materias, de las cuales hemos aprendido diversas cosas muy importantes, en donde lo que los niños aprenden es parte de nuestras habilidades, como funcionamiento, como estrategias, como dinámicas que nosotros utilizamos, los cuales nos deja un aprendizaje muy significativo con todas estas materias, donde nos desarrollamos un pensamiento crítico respecto a todo lo que nos rodea en el entorno, de modo que ya no somos unas máquinas, ya no somos unas personas que no piensan y que intervienen por sí solas de tal manera que puedan favorecer al entorno, la historia, los métodos y las herramientas, nuestro espacio, la producción que se realiza en nuestro contexto geográfico, así como la socialización y la convivencia de diversas cosas que pasan los seres humanos. Es muy importante poner atención en cada una de estas etapas e incluso saber sobre la diversidad y cultura de nuestras tradiciones de donde vivimos. Muchas gracias.